Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidor en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos de manera genérica temas inherentes al constitucionalismo mexicano y el Estado moderno. Y para ello, propiamente, bueno, pues tenemos que partir acerca de una definición propiamente de la Constitución, los orígenes del constitucionalismo moderno, las características de la Constitución, los elementos sociales, jurídicos y políticos, la evolución del constitucionalismo y demás inherentes que sin lugar a duda pues detonan a lo que hoy en día se encuentra regulado en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cuando hablamos pues del derecho constitucional, vemos que específicamente el derecho constitucional contemporáneo tiene su origen en el movimiento constitucionalista británico, estadounidense y francés de los siglos XVII, XVIII y XIX, en donde las tres revoluciones que emprendieron con éxito estos pueblos, ¿no?, contra la monarquía absolutista, pues fue la realización de las ideologías racionalistas que estaban propiamente a raíz del movimiento que se venía gestando. Y esa política y la formación propiamente del desarrollo del capitalismo, pues genera una revolución industrial nacida propiamente en Inglaterra a finales del siglo XVIII, que destruye el antiguo régimen monárquico y el feudal, ¿no? Constituciones políticas se empiezan a gestar y se empiezan a reconocer propiamente aquellas escritas y codificadas. Surge propiamente el derecho constitucional y específicamente se materializa con la culminación del constitucionalismo y crea lo que se conoce como el Estado de Derecho Liberal. Dentro de estas formas de reconocimiento vemos que el constitucionalismo se caracteriza pues por ser aquel esfuerzo para poder racionalizar el ejercicio del poder político sometido a la ley, ¿no? Y que todas estas pretensiones, bueno, pues querían que tuviera esta forma equilibrada de transformar la fuerza, la coerción en una facultad que estuviera regulada por normas jurídicas, ¿no? O en su defecto, bueno, pues llegar a un punto equilibrado entre quienes gobiernan, pero también en beneficio de los gobernados y que solo pudieran actuar cuando la ley los autorizara, es decir, que el poder no fuera absoluto, sino que se encontrara también regulado por las propias leyes. De esta forma, bueno, pues podían ejercer el poder, pero con determinados lineamientos. Y en ese sentido, bueno, únicamente podían obrar de acuerdo a lo que se encontrara regulado específicamente en los instrumentos jurídicos normativos. Vemos que aquí lo que se pretendía era evitar estas prácticas monárquicas en donde el poder estaba depositado en una sola persona y que actuaba únicamente en beneficio personal o de un grupo selecto de individuos y que luego entonces pues transgredía los derechos de todas las demás personas. Por ello, el constitucionalismo tiene como propósito pues la legalidad del poder político de manera que la ley pues informe todo el obrar. Estas son cuestiones que se encuentran fundamentadas en el constitucionalismo como un gobierno de leyes, ¿no? Donde tiene que operar o donde se tiene que encuadrar en la soberanía de la ley, ¿no? En el Estado de Derecho. Y luego entonces, bueno, que fuera lo que beneficiara a la colectividad porque la norma tenía que ser en beneficio social, creada, si bien es cierto, por las personas que en un momento dado ocupan el poder, pero para beneficio común, ¿no? Es por ello que cuando nosotros hablamos de constitucionalizar el poder político, es darle esta estructura, es conferir esta forma jurídica, regularizando las manifestaciones tácitas y arreglando propiamente el funcionamiento de las leyes previas y expresas para que garanticen la seguridad jurídica de quién, de nosotros como gobernados, ¿no? O de nosotros como individuos. El constitucionalismo vemos que va a ser entonces esta forma de procurar el máximo logro de la cultura política, al poder superar todas aquellas prácticas benéficas a un solo grupo poblacional y luego entonces pues eliminar estas barreras de desigualdad para que
ya sea tanto las cuestiones económicas, sociales, políticas, religiosas y demás, pues fueran siempre pensadas en un beneficio colectivo. El constitucionalismo surge cuando un pueblo pues rompe con la tradición y con la concepción providencial del mundo, es decir, cuando asume y reconoce la propia historia, pero deja de ser pasivo y luego entonces toma estas herramientas que la propia ley le confiere para lograr esta igualdad social, ¿no? Cuando nosotros también hablamos propiamente de estas formas de reconocimiento, en materia de la constitución política, bueno, pues tenemos que partir, si bien es cierto, a la constitución que hoy en día nos rige, que es propiamente la de 1917. Y al conmemorar propiamente la constitución o al aludir a la constitución de 1917, vemos que este es un documento en donde se comprenden o donde se encuentran regulados, si bien es cierto, los derechos que nosotros tenemos como personas, pero también todos aquellos conjuntos o todos aquellos elementos que componen el Estado mexicano. También forma el referente de todos aquellos acuerdos en donde nosotros como individuos nos encontramos garantizados y también en donde se encuentran plasmados nuestros derechos sociales. Por ello, dentro de nuestra Constitución, pues devienen los principios de federalismo, de justicia, de democracia, ¿no? Por eso decimos que en México es una república representativa, democrática y federal, ¿no? ¿Por qué? Porque es el propio pueblo quien decide y quien elige libremente a sus representantes, que está dividido los poderes para que exista esta igualdad de protección de derechos, pero también este poder depositado en diferentes personas o en diferentes autoridades para que luego entonces cada uno dentro de la esfera de su competencia pues haga lo que le beneficie o lo que nos beneficie a todos de manera genérica, ¿no? Vemos que estos derechos humanos y las garantías pues forman la pieza específica o el principal instrumento que nosotros como individuos tenemos, ya que si bien es cierto, repito, por un lado te protejo los derechos que tienes como individuo, pero también por otro lado te estoy protegiendo aquellos derechos que tú puedes obtener emanado de un cargo público, así como también te protejo tus derechos. Recordemos que la norma jurídica, tal como nos dice León Petrasinski, es imperativo atributiva, te confiere derechos, pero a su vez también te impone obligaciones. Así como te confiero derechos, ya sea inherentes a tu condición de persona, pues también en el momento de que transgredas o vulneres un derecho de tercero, pues también en igualdad de circunstancias serás acreedor a una sanción. Lo mismo cuando estamos hablando ahora como servidor público en igualdad de circunstancias. Por ello también vemos que nuestra constitución política pues ha sido una pieza fundamental o es el documento y por ello se le considera nuestra carta magna porque es aquella en donde a partir de su reconocimiento, de su validez y de su publicación pues empieza también a dar cabida a la creación de otros instrumentos jurídicos que en este caso sigan la suerte, es decir, las normas supletorias que entren a consagrar de una manera mucho más amplia los derechos que en ellas se encuentran consagradas. Por ello, pues la Constitución de 1917, si bien es cierto, presenta tres dimensiones, ¿no? A lo largo de su historia. Primero de ellas encontramos que ha tenido avances o ha tenido reconocimientos primeramente en la forma de intervención por el propio Senado de la República, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos y de Revoluciones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque une los esfuerzos ¿para qué? Para que nosotros podamos tomar todos aquellos orígenes que le dan sentido a la validación de nuestra actual Constitución. Es decir, ¿por qué se reconoce la Constitución de 1917? Por estos movimientos sociales en donde se luchaba por esta igualdad en protección de derechos, el derecho a la tenencia de la tierra, el derecho humano a la educación, el artículo tercero, el artículo 27 constitucional, el derecho humano al trabajo, todas aquellas condiciones que si bien es cierto, pues nosotros como individuos estábamos muy lejos de poder garantizarlo de manera igualitaria. Y te pongo un ejemplo, cuando hablamos del derecho humano a la educación, vimos que únicamente existían instituciones
en las ciudades, ¿no? Y que obviamente nada más existía esta cuestión de educación para un grupo selecto de población. No existían instituciones educativas en las zonas rurales, mucho menos pensar con docentes que hablaran una lengua. El poder, en este caso, no existía una forma de reconocimiento como el secretario de Educación Pública. Se otorga esta facultad y se le confiere a los municipios porque se interpretaba que eran los que tenían un primer contacto con las necesidades sociales y luego entonces sabrían cuántos docentes necesitaban, el tipo de atención económicamente hablando que requerían para poder transmitir este proceso de información y demás elementos que, bueno, repito, las personas pues difícilmente podían acceder, ¿no? Ya que uno trabajaba o las personas trabajaban para satisfacer una necesidad porque únicamente te alcanzaba para el alimento. No podías ingresar o pretender siquiera hablar de un nivel educativo, ¿no? Lo mismo en razón a la tenencia de la tierra, ¿no? Repito, como únicamente obtenías por remuneración el alimento, ni siquiera en una forma de pago, sino era una cuestión en especie, pues le estaba muy distante el poder acceder a una propiedad o a una porción de tierra. Entonces, vemos que todos estos movimientos sociales, estos movimientos revolucionarios, pues detonaron en que se abrogara la Constitución Política de 1857 y luego entonces se diera cabida a la Constitución Política de 1917, la cual ha sufrido infinidad de reformas a lo largo de su historia, pero repito que de manera muy particular, pues vemos que se encuentra depositada esta forma de reconocimiento de poder para la protección de nosotros como individuos en cuanto a nuestros derechos humanos, pero también en el momento de establecer todas aquellas obligaciones que emanan de este poder o todas aquellas obligaciones que tienes como individuo. Bueno, vemos que estos y otros temas también de manera muy particular continuaremos hablando tanto en nuestras cápsulas informativas como también de manera muy específica en nuestras sesiones virtuales. Muchísimas gracias y quedo a sus apreciables órdenes. Hasta luego.